Bienvenidos a todos a esta presentación semanal. Antes de comenzar, le voy a leer algunas notas, como la ven en la pantalla. Lo primero es que el micrófono ha sido silenciado. Por favor, utilice el cuadro de Q&A para escribir sus preguntas, el cuadro de preguntas y respuestas que va a estar a la derecha abajo. Por favor, también siéntase libre de enviar sus preguntas en cualquier momento durante la presentación. Y si quieren más información, no se olvide de visitar nuestra página web, mcleanhospital.org, a BPD Initiative. También síganos en Twitter, @mcleanbpded. Ahora podemos movernos a lo que usualmente hacemos semanal, Borderline Personality Disorder Patient and Family Education Initiative. Hoy en día vamos a hablar sobre la dialéctica de la validación en DBT en las familias. Nuestro orador hoy va a ser Domingo Márquez, PsyD. El doctor Domingo Márquez es catedrático asociado del programa doctoral en Psicología Clínica de la Universidad Albizu, San Juan, Puerto Rico. El doctor Márquez nos hablará de la dialéctica de la validación en DBT en las familias de pacientes que viven con el trastorno de la personalidad. De nuevo, no se olvide de seguirnos en nuestra página mcleanhospital.org, BPD Initiative, y en Twitter @mcleanbpded. Un placer presentarles al doctor Márquez. Bien, buenas tardes. Voy a estar con ustedes hablando un poco de la dialéctica de la validación, con énfasis en la intervención con pacientes, y también estaremos dando algunos ejemplos de cómo manejar estos casos en asuntos de familia, ya que sabemos que muchos de ustedes pues, son familiares que están viéndonos. Voy a comenzar hablándoles de una historia de algo que me sucedió que demuestra cómo se maneja o cómo suceden estas dinámicas de dialéctica en términos de validación en la familia. Una cosa que me sucedió es que yo me puse a ver un video de cómo preparar unas tortillas al estilo francés. Y vi mi video, me preparé muy bien, y allá me fui a la cocina a hacerlas igualitas que el chef del video, y de hecho me quedaron bastante bien. Y le di una a probar a mi esposa, y mi esposa, como muy inteligente que es, me dijo que estaban muy buenas, me validó y se las comió, así que yo sentí mucho deseo de hacerles más. Luego preparé una para mi hijo, que me dijo que sí, que quería comerse una, así que mi hijo se llama Santiago, y él me dijo que sí, que quería una de las tortillas. Se la preparo, se la sirvo, y cuando la tiene al frente, me dice que no se la quiere comer. Así que en ese momento, a mí me dio mucho coraje, me sentí que no me estaba apreciando, y básicamente lo que salió no era necesariamente curiosidad, no quise averiguar por qué no lo quería cuando me había dicho que sí anteriormente, ni me sorprendí, sino que me dio coraje. Y le dije que si lo hacía para molestarme, y que se lo comiera, que se lo tenía que comer porque él me había pedido esa comida. Así que, hijo de psicólogo al fin, me llama, ven acá papi, me acerco a donde él y me dice al oído que no se la quiere comer porque tiene asco. Y a mí me da más coraje, ¿cómo te va a dar asco algo que yo preparé? Y entonces me dice que su hermanita, que es Elena, de 8 meses, que estaba al lado de él, tiene catarro, así que tenía la nariz un poco suelta y tenía unos mocos que le estaban bajando. ¿Qué pasa? Que él me dice que se le parecía a la tortilla. ¿Qué sucede ahí? Que cuando yo escucho eso, entonces digo, wow, lo puedo ver. Si es así, entiendo el asco. ¿Qué pasó ahí? Pues lo que pasó ahí en esa interacción es lo que yo le voy a estar presentando y le voy a ir explicando. Y ese va a ser el ejemplo que vamos a ir utilizando. Lo que hizo Santiago inicialmente fue una expresión incorrecta de lo que sentía. Él sentía asco y en lugar de decírmelo me dijo a mí, que era que no quería comerse la comida que yo preparé. A la vez, yo lo que sentí fue tristeza de que había preparado algo bueno para él, y lo que salió fue coraje. Así que los dos tuvimos una expresión incorrecta de lo que realmente sentíamos. ¿Okay? Y luego lo aclaramos y se pudo validar. Vamos a practicar, vamos a mirar un poquito algunas de esas cosas para entonces poderles dar ejemplos de cómo esto puede suceder tanto en familias como en terapia. ¿Okay? Así que primero veamos qué es la validación. La validación no es otra cosa
que comunicarle a la otra persona que usted entiende y acepta explícita e implícitamente la conducta o la experiencia de ellos. Eso no quiere decir que estamos de acuerdo, eso no quiere decir que nosotros estamos promoviendo la conducta, lo que quiere decir es que entendemos, comprendemos, ¿okay? Que pasamos digamos, el esfuerzo de averiguar. ¿Okay? ¿Por qué queremos validar? Queremos validar porque nosotros en general sabemos cómo comunicarnos, sabemos cómo expresarnos emocionalmente, hasta que estamos en medio de alguna discusión con alguien, hasta que aparece el coraje, hasta que pensamos o hay un juicio en el medio, o sea, hay algo que nos bloquea, ¿verdad? Hay algo que se mete en el medio. Y usualmente son juicios, usualmente son, la emoción de coraje es la principal de ellos. Así que es poder ver el mundo desde el punto de vista de la otra persona. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de pacientes que viven con trastorno de personalidad limítrofe, es bien difícil ver el mundo desde la perspectiva de ellos porque no tiene sentido para nosotros, no tiene sentido gran parte de lo que hacen. Y particularmente cuando hablamos de adolescentes o hablamos de jóvenes, pues creemos que estamos dándoles, digamos, una autorización o un permiso para que continúen haciendo lo que están haciendo. Y eso no es correcto. El validar lo único que nos lleva es a saber, a que tenga un sentido para nosotros, el por qué la persona está o haciendo lo que está haciendo o se está sintiendo como se está sintiendo. Eso es todo. No quiere decir que nosotros estamos llevándolo allá. Así que cuando hablamos de validación, lo primero es escuchar, prestar atención. Queremos que la gente tenga una mente de novatos, de principiantes, lo llamamos la mente curiosa. Piense que usted es un detective, que usted es un reportero y que usted lo que quiere es poder entender o explicar lo que el otro, digamos, le pasa. Esto aplica tanto para familiares como para terapeutas. Así que si usted tiene o trabaja de alguna manera con pacientes con este diagnóstico, es importante que usted tenga esa curiosidad. A veces hay maneras bien fáciles de validar, como simplemente decir, a ver si entendí. Esto es lo que estás pensando, esto es lo que estás sintiendo. ¿Okay? Cuando tu papá o tu mamá te dicen esto, así es que tú te sientes. Es una manera segura, no estás acusando a nadie, es curioso y permite también, digamos, reagrupar la información. Otra manera que podemos hacer cuando conocemos más al cliente, de esto, si usted es un terapeuta, y sobre todo los familiares que ya conocen la historia de la persona, usted puede articular lo que no es obvio, es decir, apuesto a que estás enfogonado con tu hermano porque ya empezó a coger tus juguetes, por ejemplo. ¿Qué pasa? Para usted, la persona no lo ha dicho porque no es obvio, pero usted conoce la historia de que a él siempre le ha molestado que le cojan los juguetes, así que usted puede adelantar esa parte y puede hacer el comentario en términos de que usted entiende que esto va a suceder. Hace que la persona se sienta comprendida, da una impresión obviamente de que nos conocemos bien, en el caso de los terapeutas, digamos, avanza bastante la relación con el paciente, ¿okay? Porque entonces la persona se siente que usted en realidad sabe lo que le está pasando por dentro. Particularmente también queremos ver cómo las conductas o las emociones de la persona, ¿verdad? O ya sea su ser querido o el terapeuta, tienen sentido y cómo una conducta o una emoción puede tener sentido. Pues miren, considerando la historia, cuántas veces le ha pasado algo, tiene sentido que a mí me dé mucho coraje, a lo mejor lastimarme un tobillo, tiene sentido si no puedo jugar y por ejemplo me dedico a jugar voleibol, a jugar baloncesto, a jugar pelota. Ahora, si yo me doblé ese tobillo por tercera vez en este año y casi no he podido jugar, pues eso tiene hasta más sentido, ¿okay? Considerando esa información, ¿okay? Personas con alguna predisposición biológica, pues también tiene mucho sentido. Y también la situación actual. La situación actual tiene sentido que alguien se sienta de tal manera en este momento. Lo otro es que la validación ayuda a que la persona se sienta capaz, porque le estamos digamos, animando. A la misma vez que usted valida, la persona entiende que
que tiene la capacidad de manejar. ¿Por qué? Aquí entramos en lo que sería lo contrario, la invalidación. Cuando usted invalida a una persona, usted básicamente le está llevando un mensaje implícito, o puede ser explícito, de que está defectuoso, de que está roto, de que no es capaz de hacer las cosas, básicamente de que es un paciente de salud mental, ¿no? de que es frágil. Esa persona ya ha internalizado eso de alguna manera, así que cualquier comentario que se acerque a esa línea, es decir, que parezca que le están hablando así, la persona va a tener una reacción emocional fuerte. ¿Por qué? Pues estamos hablando de que en este diagnóstico del trastorno de personalidad limítrofe o borderline personality disorder, usted va a ver que estas personas tienen una alta reactividad emocional, ¿verdad? Son más sensibles que el resto de las personas y con el tiempo tienden a internalizar lo que llamamos una autoinvalidación, que eso nos lleva a que estas personas no necesiten mucho, digamos, para identificar en el otro que lo están invalidando. Así que es bien importante llevar ese mensaje de manera verbal, de manera, digamos, explícita, sé lo que estás pensando, sé lo que estás sintiendo, me puedo imaginar cómo cuando es la cuarta, quinta vez que te ha pasado algo, pues te sientes así. Así que es cuestión de llevarle el mensaje que el dolor emocional que tienen tiene sentido. De hecho, cuando nosotros hablamos del diagnóstico de Borderline Personality Disorder, nosotros vamos a ver que no importa cuán intensa sea la emoción, no importa cuán impulsivas las conductas, si usted busca bien, si usted saca el tiempo y tiene la mentalidad curiosa, usted va a encontrar en ellos que usted también sentiría la misma emoción. Supongamos que es miedo. Le aseguro que si usted busca, ya sea como terapeuta o como familiar, usted también tendría miedo. ¿Su miedo sería tan fuerte? No necesariamente. ¿Su miedo, digamos, se dispararía tan rápido como ellos? No necesariamente. ¿Usted necesitaría tanto tiempo para bajar, para volver a la línea base después que subió esa emoción? No necesariamente. Ellos sí. Esa es la diferencia. Ahora, en términos de lo que sienten, van a sentir lo mismo que nosotros ante una situación. Y cuando nosotros queremos validar, es bien importante eso, o lo hace más fácil. Póngase en la situación de ellos y mire a ver si usted sentiría lo mismo, sin fijarse en la intensidad, sin fijarse en el tiempo que les dura. Y no haga comentarios sobre eso, porque esa es la diferencia entre ustedes. Si usted hace comentarios, y esto va bien dirigido también a los familiares, si hacen comentarios de que no es para tanto, cálmate ya, eso es una invalidación directa y lo que hace es que va a, digamos, a disparar la emoción en estas personas. Así que nosotros queremos validar para que haya más apertura. O sea, muchas veces decimos, si son familiares, ¿no? Que mi hijo, que mi hermano, que mi esposo, que mi esposa no me escucha, no me entiende o no hace caso, usted quiere más disposición para cambio, hay que validar para que haya apertura. Así que en el caso de la psicoterapia, fortalece esa relación terapéutica, porque sencillo, el paciente se siente que lo comprende. Y no solo eso, sino que es bien importante recordar, ya estas personas viven con suficiente dolor. Cualquier acercamiento en términos de psicoterapia, cualquier acercamiento también en familia a discutir ese dolor, es dolor, así que es doloroso. Así que es bien importante que podamos aliviar ese dolor. Las investigaciones nos dicen que cuando hay invalidación, cualquier dolor se mantiene doloroso o aumenta la dificultad. Cuando un dolor es validado, dolor emocional nos referimos, cuando un dolor es validado, disminuye de intensidad. Así que para tener una buena comunicación, la persona tiene que bajar de intensidad para que haya un deseo de una persona que vive con el trastorno de personalidad limítrofe de continuar también una relación. Para que haya progreso clínico, debe haber en términos de esa relación la validación. Entonces, ¿qué sucede? Que para que haya un cambio debe haber una aceptación. Y esa validación va a ir llevando a la persona poco a poco a aceptarse, es decir, a lo que llamamos la autovalidación. Que la persona sea capaz de entonces ir viendo cómo, en términos de su vida,
pues ellos no necesariamente están tan rotos como ellos habían pensado en un principio, no están tan defectuosos como habían pensado, y la validación a la vez, tanto en familias como en terapia, va a servir como una intervención ¿verdad? De lo que llamamos el moldeamiento, ir llevando a la persona poco a poco a lo que queremos. Así que sirve como un bloqueo. También sirve como un refuerzo y a la misma vez como un bloqueo. Es decir, si sobre todo a terapeutas y a familiares, el paciente tiene coraje, es impulsivo, va a atacar, cuando usted valida, en cierta medida está bloqueando ese ataque, porque no está respondiendo a él. Es decir, viene y dice, tú nunca me escuchas, a ti no te importa nada, y usted le dice, "Ah, veo que la dañé en algún lado, no sé dónde, ayúdame a entenderlo". De repente usted se puso del lado de la persona a investigar junto a ellos por qué usted le falló. Eso es completamente nuevo para ellos, ¿verdad? Particularmente la familia. Usted dice, wow, tienes un coraje ahí bien fuerte, vamos a ver cómo te puedo ayudar. Eso es completamente distinto también. Así que lo lleva a disparar esas conductas deseadas, es decir, de repente a comunicarse mejor, porque cuando tienen mucho coraje es como si se taparan los oídos y ladraran y no escuchan, ¿verdad? Y a su vez, si hacemos lo mismo, tienes dos personas tapándose los oídos y ladrando. Así que la idea es llevar poco a poco a que la persona pueda discriminar, ¿okay? Que pueda estar claro en qué momentos y bajo qué circunstancias usted, digamos, tiene más apertura, ¿okay? Entonces eso lleva a fortalecer el que ellos también se comuniquen y se expresen. ¿Qué nos gustaría? ¿Cuál sería el mundo ideal? Que ellos vengan directamente donde nosotros y se comuniquen abiertamente y vayan directo a las emociones que sienten. ¿Qué es lo que sucede en la vida real? En la vida real lo que va a suceder es que se sienten tristes, se sienten celosos y les va a dar coraje. ¿Y que va a llegar a donde ti? El coraje. Y no va a llegar diciendo, ¿sabes qué? Yo tengo celos o yo siento miedo. No, es coraje, es por tu culpa, es por culpa del otro. Eso es lo que llamamos la expresión incorrecta que vamos a discutir ahorita. Así que nosotros, una de las cosas que tenemos que aprender es que nosotros no podemos, ¿verdad? Porque seguimos diciendo hay que validar, hay que validar, hay que validar. Sin embargo, nosotros no vamos a validar las conductas, digamos, que no son válidas, ¿ok? Así que hay maneras de decidir que vamos a validar. Y aquí quiero aclarar que validar no quiere decir que nosotros vamos a cambiar, particularmente esto va dirigido a los familiares, nosotros no vamos a cambiar nuestras reglas y nosotros no vamos a cambiar nuestros límites. Así que una de las cosas que es inválida es que si hay una fiesta hoy y es en casa de alguien que yo no conozco, yo no te voy a dar, al final del día no te voy a dar el permiso, sí te puedo dar todo el plano, digamos, los pasos que tienes que seguir para que yo te dé ese permiso. A lo mejor es que yo tengo que hablar con la madre de tu amigo, con los papás, me tengo que asegurar que hayan adultos en esa casa si te quieres quedar en casa de alguien para una fiesta. Y no necesariamente el familiar o el paciente está de acuerdo con eso. Pero no es válido que de repente, porque ahora yo me metí en esto de validar y quiero tener una mejor comunicación con mi hijo o con mi hija, que yo le dé permiso para una fiesta que no le quiero dar permiso, por ejemplo. Así que validar no quiere decir que vamos a pasar nuestros límites. Todos tenemos unos límites y tienen que estar bien claros, y aún así nosotros podemos, de manera, digamos, validante, darle toda la oportunidad de que la persona, usando destrezas, expresándose bien, pueda entonces obtener ese permiso, si es que digamos, hay unas condiciones para ese permiso. Pero si no es válido, pues no va, ¿ok? Y eso poco a poco va llevando a que el paciente aprenda a validarse él solito, porque recuerden, ya sea en la oficina en terapia, o ya sea en la casa, hay momentos en donde, digamos, repasando, nos sale muy bien, ¿no? En mi oficina yo practico las cosas con mis pacientes y poco a poco siempre nos salen eventualmente y nos quedan tan bonitas, pero no es ahí, lo tiene que hacer en la casa, es decir, tiene que haber una generalización de las destrezas y ellos tienen que ser capaces de validarse ellos mismos. El verdadero cambio viene no solamente cuando un familiar los valida, sino cuando ellos eventualmente cambian esa idea que tienen de ellos de que están defectuosos o que están rotos
y luego empiecen a hablar ellos solitos de que tiene sentido lo que le está pasando, por lo que me ha pasado antes, porque es la tercera vez que me pasó, porque pues soy distinto, tengo este diagnóstico, hay unas áreas en las que voy a presentar cosas distintas, así que es como si ellos tuvieran, ¿verdad?, sentido lo que les está pasando. Y eso lo que va a hacer es, eventualmente, ellos van a empezar a expresar correctamente la emoción que realmente tienen, porque lo que, en términos de la costumbre, lo que están acostumbrados a enseñarnos es coraje. Y el coraje no es una emoción que, y esto aplica a todo el mundo, el coraje no es la emoción que queremos expresar, porque como el coraje pide atacar, usualmente lo que hace es que destruye relaciones en lugar de fortalecerlas. Y si la persona que tengo al otro lado es importante, yo debería empezar a trabajar poco a poco en expresar realmente las emociones que tengo. No es tan sencillo, pero por eso es que hay que practicarlo. Una pregunta, doctor Márquez. Ajá. Sí, creo que hace 13 slides pasados, un participante preguntó dijo que la parte de la discriminación se cortó un poco y que no se pudo entender que estaba... ¿De la discriminación? Creo que fue hace 13 slides pasados. Sí. A ver. No. A que ellos puedan discriminar entre... No veo aquí. Bueno, en términos de discriminación, lo que habíamos mencionado era que los pacientes sean capaces, si lo recuerdo bien, ¿verdad?, que sean capaces de entender cuando estamos validando y cuando tenemos que invalidar una conducta que no es válida, ¿ok? Y la manera que nosotros vamos a hacer eso es poniendo unos límites claros, es decir, yo valido, pero yo no tengo que estar de acuerdo con dar este otro permiso. Ahora, yo voy a hacer el esfuerzo por entender por qué tú quieres ir a esa fiesta, ¿verdad? O sea, wow, parece que sí quieres ir a esa fiesta. Pero lo que no es válido es que te vayas a la fiesta si no hay nadie en la casa, lo que no es válido es que te vayas a la fiesta si no hay adultos, ¿verdad? Lo que no es válido es que vayas a una fiesta donde a lo mejor la familia de esa persona bebe más que los mismos muchachos que están ahí. O sea, hay unas cosas que no voy a permitir, no sé si se referían a eso, pero bueno, continuamos. Entonces, hay unos niveles de validación que por el tiempo que tenemos los miramos por encima. Lo importante que entiendan es que eso tiene unos números y da la impresión cuando uno los mira que hay unos más fuertes que otros. No quiere decir que la investigación nos dice que esos números implican que entre más alto usted vaya o usted use un nivel más fuerte de validación, va a ser más efectivo. Eso no es correcto. Tenemos 6 niveles y es dependiendo de la situación. ¿Por qué? Porque si por ejemplo alguien me dice algo muy sencillo y yo hago todo un cuento de por qué yo entiendo y lo hago y le doy 80 ejemplos de mi parte, particularmente si es un adolescente, va a decir, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Lo va a encontrar como un poco condescendiente, lo va a encontrar como un poco... Así que nosotros, y lo mismo, si la persona da poca información y de repente nos ponemos a leer su mente, se siente que no es genuino. ¿Eh? O sea que tenemos 6 niveles, no necesariamente esos 6 niveles indican que usted tiene que irlos usando en orden, tampoco. Pero sí tenemos que entenderlos y practicarlos. Para esto, pues sí, se puede buscar un poco más de información y nosotros tenemos hasta algo que pudiéramos compartir con ustedes, que son como unas hojas para llenar en papel y lápiz para practicarlo, unas hojas de práctica. Ahora, lo primero es mostrar interés, estar vivo, estar con los ojos abiertos, estar pendiente de la persona. Y eso es prestar atención, o sea, usted mirar a la persona, estar atento a ella y esa persona pues es importante para usted. Eso es suficiente porque realmente en ese momento no existe más nada que esa persona, ¿okay? No existe más nada. Y con que esa persona, entienda eso, es suficiente. El segundo nivel es eso que le había preguntado, le había explicado ahorita, que es la curiosidad. Usted preguntar, a ver si yo entendí lo que tú me quieres decir. O también escuché esto, ¿es correcto? O parece que sientes tal cosa. El tercer nivel ya es un poco
no totalmente adivinar, pero sí concluir qué es lo que la persona puede estar pensando o sintiendo, basado en lo que usted entiende que es su historia y demás, ¿ok? Así que si es la tercera vez que a alguien le pasa algo, usted puede decir, wow, puedo imaginar que ya debes tener un coraje terrible porque mira que te has esforzado para obtener tal cosa y no lo has logrado. Así que ese tercer nivel, lo que llamamos leer la mente, pero realmente usted no está leyendo la mente de nadie, usted lo que está haciendo es realmente demostrando que usted ha prestado atención a lo que ha estado pasando en la vida de esta persona recientemente, o que usted conoce bien esa historia, ¿ves? Así que, pues, un ejemplo, ayer una paciente mía envió una foto de algo que le pasó, y pues lo primero que yo mismo pensé cuando me dice que su mamá le echó la culpa de lo que le pasó, pues yo le digo, pues claro, tienes coraje, ¿por qué? Porque es la respuesta usual de la madre, así que puedo asumir sin que me diga que eso es lo que siente. El nivel 4, ya usamos mucho la historia y lo mencionamos, ¿sí? Que no solamente adivinamos lo que la persona tiene en la mente o la emoción simplemente el coraje, sino que ya uno es específico y explica, ¿okay? De que si ya esto te había pasado anteriormente, por ejemplo, si una persona tuvo un divorcio y de repente tiene problemas matrimoniales, uno puede decir, bueno, puedo imaginar que esto te está despertando todo tipo de emociones que viviste anteriormente, incluyendo el miedo. O sea, que uno puede ir más allá y decir qué es lo que está pasando. Cuando tenemos familiares, es interesante porque eso, en ese sentido, los padres, los hermanos, tienen ventaja. Porque si prestan atención, ¿verdad? Porque a veces no necesariamente podemos estar en la misma casa y no necesariamente. Pero si usted presta atención, usted tiene mucha de esa información para poder validar los niveles 4 y 5. Porque ellos conocen la historia tuya para tú darles ejemplo y tú conoces la historia de ellos. Y es interesante porque sobre todo los padres que estén viendo, los familiares que estén viendo, ustedes no tienen problema para recordar la historia de ellos cuando quieren mencionarle algo o regañarlo, ¿verdad? Usted no tiene problema decir, es la cuarta vez que te digo que te vayas a bañar, es la tercera vez, ¿cuántas veces me tengo que ir a la escuela? Usted recuerda eso muy bien. Haga el mismo esfuerzo para recordar también las cosas difíciles por las que ha pasado su familiar, entonces las puede mencionar. El nivel 5 es explicando en general que tiene sentido, que es normal, es normalizar, es ir directo y normalizar que lo que está pasando o lo que está sucediendo tiene sentido y le da las razones. ¿Okay? Y sobre todo usted puede decir también ya en un nivel 6 que a usted le ha pasado. Eso incluye también, en el nivel 6, incluye también la reacción de uno. Así que esos son los niveles de validación. Porque es importante validar y entender esos niveles, porque esos niveles le van a ayudar a usted a bajar, la persona está desregulada y va a ayudar a regularle emocionalmente. Y aquí venimos a hablar un poquito de desregulación emocional, porque usualmente necesitamos la validación cuando la persona está desregulada. Así que la persona que tiene desregulación emocional lo que va a presentar es una alta reactividad en donde va a estar más sensible a las emociones van a ser mucho más intensas que el resto de las personas y le duran mucho más. Así que cuando hay una interacción a nivel interpersonal con una persona que está desregulada, va a haber coraje. ¿Okay? O sea, la persona coge, digamos, la valentía o la idea de entonces que le va a decir algo a usted o que va a tratar de arreglar algo con usted y está desregulado, le garantizo que esa persona viene con coraje, le garantizo que va a decir algo que le va a dar a usted también coraje, y entonces tenemos dos personas que en otras palabras lo que van a estar haciendo es que se van a estar dando su peor lado. ¿Okay? Todos tenemos un lado bueno, todos tenemos un mejor lado y todos tenemos un lado malo. Así que nosotros tenemos amistades, tenemos parejas, porque de alguna manera tenemos un lado chulo y decidimos a quién se lo enseñamos, en qué momento, pero también tenemos un lado que puede ser un poco difícil, ¿verdad? Y eso es así, dependiendo de la situación, los vamos a utilizar, eso es normal. Ahora, cuando hablamos de una familia, cuando hablamos de una interacción con alguien que vive con el diagnóstico del trastorno de personalidad limítrofe, va a haber desregulación emocional. La desregulación emocional en las relaciones interpersonales, como dije, siempre va a traer coraje y trae conducta impulsiva. Y siempre que uno expresa coraje, está dando una expresión incorrecta, porque nosotros vemos el coraje como una emoción secundaria. Quiere decir que a mí me da coraje estar triste, a mí me da coraje tener miedo, a mí me da coraje tener celos, a mí me da coraje tener envidia, a mí me da coraje tener asco, a mí me da coraje tener un montón de otras emociones.
No necesariamente porque se siente mal, sí porque se siente incómodo, pero a veces también porque estamos defraudando. ¿Okay? En el caso del ejemplo de la tortilla con Santiago, él tenía la emoción también del miedo, porque le voy a fallar a mi papá, después que pedí la tortilla y sentía asco, así que sentía también vergüenza encima del asco y también tenía miedo, entonces la expresión fue incorrecta, no me dijo correctamente sus emociones, lo cual también me disparó en mí un coraje de que, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres hacer conmigo? Así que la desregulación emocional trae conductas reactivas, usualmente impulsivas, y tiende a llevar a los ataques y a que la gente se aísle en las relaciones. ¿Okay? Entonces, eso nos lleva a que miremos acá este diagramita que tiene que ver con la relación, las relaciones interpersonales y cómo uno puede llevar a la expresión incorrecta que tanto hemos mencionado hoy. Y esto que tiene acá es el modelo transaccional de Frusetti. Y esto lo que nos dice a nosotros es que todos nosotros tenemos unas vulnerabilidades que incluyen una historia de respuestas invalidantes, como también incluye el temperamento de uno. Y mira, ahí está incluido en vulnerabilidades si usted ha dormido, si usted ha comido, si usted ha hecho ejercicio recientemente, si usted se siente mal físicamente. O sea, todos tenemos distintas vulnerabilidades. ¿Y qué pasa? Que a nivel interpersonal, como sale ahí, tenemos algún evento y ya nosotros estamos vulnerables, digamos que yo no he dormido bien, y tenemos un evento, y ese evento no solo activa la emoción, sino que también activa mis juicios. Así que si yo no he dormido bien, y alguien me dice, por ejemplo, que no estoy haciendo algo bien, o llega a una conclusión de que pues a ti no te importa algo porque llegaste tarde, pues ya eso va a despertar no solamente la emoción de coraje, sino también los juicios de que la otra persona es mala, de que la otra persona no sabe, de que no le importa. Así que si se fijan, dispara más de una cosa en uno. ¿Y qué pasa? Que probablemente la emoción inicial a lo mejor es tristeza, a lo mejor es miedo a que entonces no me inviten de nuevo, puede ser tristeza de que mi relación no va tan bien como yo creía, pero lo que va a salir es una expresión emocional incorrecta, que es lo que ven ahí, porque entonces yo tengo coraje. Ahora, si yo, digamos, le pego un grito a la persona y le digo, a ti no te importa nada, tú ni siquiera preguntas si uno está bien, pues eso lleva a que esa persona también tenga una respuesta emocional invalidante hacia mí. Ahora, ¿cómo esa persona podía validar que yo estoy cansado, que yo no he dormido bien, si yo no se lo dije? No lo sabe. Lo único que ha visto desde su perspectiva es, digamos, el grito mío, la mala crianza mía, o la manera que yo lo estoy manejando. Así que yo me expresé incorrectamente, y a su vez, la persona también se expresó incorrectamente porque no me habló de lo que le pasaba. Y eso lleva a más aumento en la excitación emocional, a que entonces haya otro ejemplo de cómo me invalidaron, pero realmente si miramos, yo nunca expresé o pude expresar por mis juicios y por la excitación emocional del coraje, nunca pude expresar que lo que tenía quizás era miedo, que lo que tenía era tristeza y falta de sueño. Y ese mismo modelo, si cogemos el ejemplo de la tortilla de mi hijo Santiago, lo podemos ver ahí también, ¿no? O sea, pide una tortilla, se la ponen al frente, no se la quiere comer, y ahí vienen los juicios míos, el aumento de excitación emocional o el de él. Podemos intercambiar ahí cualquiera de las dos versiones y vamos a ver que funciona para ambos, ¿verdad? Para la mirada de las emociones de ambos. Lo importante es que entendamos que una situación puede ser cualquier cosa, debido a cómo nos vayamos sintiendo y lo que nos suceda. Hay vulnerabilidad número 1 y número 2, van a haber juicios que también nos van a bloquear de presentar la emoción que realmente estamos sintiendo o de explicarla. Y a la otra persona le falta información y nos van a invalidar. ¿Okay? Y una vez nos invalidan, nosotros precisamente si tenemos coraje es como echarle leña al fuego, como decimos, como echarle gasolina al fuego, y lo único que va a hacer es que entonces vamos a tener una respuesta que a la otra persona lo que va a hacer es confirmarle que sí, que de algún modo somos problemáticos, que estamos defectuosos, y también nosotros salimos de esa, si somos, ¿verdad?, la persona que vive con el diagnóstico, sale también de esa interacción con otra puntito, otra marquita más de por qué estamos rotos o tenemos dificultades. Así que básicamente, si nosotros lo miramos bien, lo que tenemos es un ciclo
donde el aumento de la excitación emocional lleva a una expresión emocional incorrecta y eso a su vez lleva a unas respuestas invalidantes. Y cuando hay una respuesta invalidante, hay más expresión emocional incorrecta, entonces es más coraje y la persona, si es un adolescente, si es una pareja, en la mente de ellos lo que hace es confirmar que usted es invalidante y confirmar que usted no le quiere o confirmar. Entonces, eso no se va a detener nunca. ¿Okay? Así que, contrario a lo que pensamos, cuando estas personas a lo mejor adivinan cosas por nosotros, nos acusan de cosas que no son correctas, nos dicen que debimos haber visto cosas que no nos ha expresado, que no nos han pedido, pues, y es difícil validarlos, es difícil encontrar en eso, digamos, encontrar la paciencia para, digamos, buscar con calma, con esa mente curiosa que les hablé, de por qué esta persona está así, qué es lo que le pasa, ¿okay? Porque queremos disminuir esa excitación emocional. Lo que se hace difícil es que nos están provocando la de nosotros también, ¿okay? Ya sea como terapeutas, como familiar. Ahora, cuando hay una expresión emocional correcta, que es a la que va llevando la validación, cuando queremos explicar que entendemos, cuando hacemos preguntas con cierta curiosidad, eso lleva a lo que, bueno, dimos una respuesta validante, la respuesta validante va a llevar a su vez a una expresión emocional correcta. Entonces poco a poco se va arreglando ese ciclo, nos vamos entendiendo mejor también y por tanto nos vamos sintiendo mejor. Así que tanto en la terapia como en la familia es bien importante poco a poco llegar a esa expresión emocional correcta. Así que no es algo automático, es poco a poco y nos queremos fijar en la parte que la persona esté haciendo, digamos, mejor. ¿A qué me refiero con eso? Que si usted tiene un adolescente, por ejemplo, que de esos que uno viene, yo estoy convencido que me va a mentir, así que ¿cómo puedo validarlo? Pues escuche las partes que son correctas. Es correcto que no tenía ganas de estar en, por ejemplo, dijo que se iba después de la escuela, que iba a ir a que lo cuidaran en algún sitio, y pues no fue. Y nosotros pues estamos asustados, ¿dónde está? ¿Qué fue lo que hizo? Y vamos a ir con coraje donde esa persona, ¿no? Y le vamos a decir que por qué nos falló, que estábamos asustados. Si queremos validar, queremos escuchar las partes que son válidas, ¿ok? Es válido que él no quiera estar después de la escuela en otro sitio, esa parte es válida. Nos debemos quedar ahí. Nos debemos quedar ahí en esta batalla. En la próxima podemos ir más adelante. En otro momento quizás podemos escuchar un poquito más. Pero ir directo a por qué me hiciste eso, tú te acordaste, te importó, que tus papás estuvieran asustados, eso lo que va a traer es, de nuevo, la expresión emocional incorrecta. La expresión emocional correcta y va más por la línea de, pues claro que él no quería estar allí. ¿Okay? Entonces poco a poco podemos discutir opciones. ¿Está bien? Así que tenemos que pensar que dentro de lo que nos trae la persona con la reacción fuerte, es decir, la persona que vive con el diagnóstico de trastorno de personalidad limítrofe, dentro de lo que ellos dicen, nos toca a nosotros encontrar ese granito de maíz. Dentro de todo lo que hay ahí, tenemos que encontrar un granito de maíz de lo que es cierto. ¿Okay? Y poco a poco le vamos modelando eso. Y ellos a su vez eventualmente van a aprender a buscar en lo que nosotros decimos, ese granito de maíz que es cierto. ¿Verdad? Dentro de los muchos granos que hay ahí, se supone que encuentren un granito de maíz, de algo que es cierto. Y ahí está lo que llamamos esa dialéctica, porque la dialéctica es muy distinto, por ejemplo, al debate. El debate lo que hace es, que es lo que usualmente hacemos en las relaciones interpersonales, tendemos a debatir. Y en el debate, usted tiene dos puntos opuestos tratando de convencer que el punto de ellos es el correcto. ¿Ves? Y en eso es en lo que caemos todos, ¿verdad? Incluyéndonos a nosotros hasta los profesionales, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros estudiantes a veces también, ¿verdad? Y empezamos a debatir cuál es el punto correcto. En la dialéctica no tratamos de debatir cuál es el punto correcto, y esa es la manera de trabajar esto. En la dialéctica lo que hacemos es que asumimos que hay algo de cierto en los dos puntos, y tratamos de generar una nueva realidad. ¿Okay? Así que siempre va a haber algo de cierto en lo que dicen nuestros pacientes, siempre va a haber algo de cierto en lo que nosotros decimos, siempre va a haber algo contradictorio en los puntos que se traen, y todo eso puede coexistir. ¿Okay? Todo eso pueden estar juntos y no hay, digamos, una razón por la que no se pueda trabajar con eso. ¿Okay? Así que, volviendo al ejemplo de ahorita,
claro que mi hijo podía, Santiago, con la tortilla, podía querer tortilla, y claro que le podía dar asco si de alguna manera pensaba que se parecía a los moquitos de su hermana. Así que las dos cosas podían existir en él, ¿ok? Y claro que yo podía tener el deseo que él se comiera la tortilla que me pidió, más con el guillecito que yo había cogido de que hacía bien las tortillas, ¿verdad? Y claro que también puedo entender cómo él, entonces, ante la expresión correcta, pues puede hacerse difícil en un momento dado comerse la comida. Que todo eso, lleno de contradicciones, pues existió y estaba junto. Así que esa es la dialéctica y ese es el trabajo que hacemos. Es aceptar al otro y entender que para sentirnos bien pueden haber unos cambios, ¿ok? Pero no es negar al otro, son muy distintos. No es negar al otro, ¿ok? Así que es saber que existen unas diferencias y nosotros pues vamos a aceptarlo a la misma vez que tratamos de resolver problemas, ¿ok? Vamos a mirar un ejemplo de cómo nosotros tenemos que entender que dentro de este diagnóstico van a haber unos momentos dados donde lo que nosotros vemos como familiares o a veces como terapeutas no es lo único que está sucediendo, ¿verdad? Entonces nosotros para entender situaciones o conductas problemáticas tenemos lo que se llama un análisis en cadena, ¿okay? Y aquí en este análisis en cadena nosotros vamos a llevar una secuencia en donde vamos a ver lo que lleva a una persona a que se corte, por ejemplo. Así que en este caso, fíjese que ahí hablan de unas vulnerabilidades, luego hay unos, ¿verdad? Como unos eslabones, precisamente porque es una cadena, y habla de objetivo secundario y objetivo primario. Ahora, lo único que quiero que miren es la consecuencia negativa, porque usualmente sale la descripción que nosotros damos, o la descripción que nos dan, ¿verdad?, los pacientes, la descripción que nos dan a veces las familias de lo que sucedió. Y en este caso, el nombre ficticio de Andrea es que nos van a decir en el último eslabón a la derecha, lo van a ver, que Andrea tira la puerta y se encierra en el baño para cortarse. Así que se preguntan, ¿qué pasó? Ah, se cortó. Ah, ok. Entonces cuando nosotros buscamos, para entender, vamos buscando más atrás y vamos tratando de entender qué es lo que había pasado. Así que es bien parecido al modelo transaccional que vieron, con un evento, una vulnerabilidad. Cuando nosotros miramos ahí las vulnerabilidades de Andrea, antes de cortarse, era que su hija estaba molestando a la gata y ella tenía miedo a que la gata fuera a hacerle daño a la hija. A la misma vez, la madre, es decir, la abuela de la niña, cuando ella, digamos, corrige a su hija, también la madre la corrige a ella, ¿ok? Entonces ella interpreta y ahí viene el juicio, ¿verdad? O sea, el evento dispara un juicio y el juicio interfiere. Le dicen que, en su mente, ¿no? Ella interpreta que el mensaje es que estás loca, que no puedes controlar las cosas, entonces le da coraje y le grita a su madre y la hija sale corriendo llorando, así que se forma, ¿verdad?, tremenda dificultad en términos de la casa, y entonces hay que la madre la culpa porque la nena se fue llorando, porque lo manejó bien, porque no sabe hacerlo, porque ella lo hace mejor. Así que no fue que simplemente ella fue al baño a cortarse, sino que hubo una situación bien difícil, con una historia bien difícil, con unas vulnerabilidades, y ahí es que entonces nosotros tenemos que intervenir. Si se fija, esto es una intervención que requiere que la familia completa entienda y trabaje. Si nosotros miramos ahora lo que tenemos aquí con unas alternativas o unas soluciones, nosotros vemos que nosotros tenemos que intervenir, tanto como familia o como, ¿verdad?, terapeuta, en el momento en el que se da el coraje. ¿Okay? Así que las terapias que intervienen con esto, aquí hay un ejemplo de la terapia dialéctica conductual, pretenden intervenir con esa expresión de esa emoción secundaria que llamamos, que es el coraje, ¿verdad? Porque cuando hablamos de expresión incorrecta estamos hablando de que hay una emoción debajo de ese coraje. Así que en cuanto aparezca el coraje, porque lo invalidan, nosotros vamos a usar algunas destrezas como las que salen ahí de ejemplo, de usar el cambio de temperatura, o usar cualquier otra intervención, la va a hacer antes de hacerse daño, y entonces cambia el resultado, y por lo tanto va a cambiar también ahí la relación. Ahí tienen unos ejemplos de lo que hemos hablado, emociones primarias y secundarias, ahí tienen las definiciones, pero la idea es que tanto en familia como terapeutas, es que nosotros tenemos que llevar a esa persona que vive con este diagnóstico a que pueda entender cuál es la emoción primaria, que aprenda a manejarla. ¿Por qué? Porque mayormente se manejan las secundarias, que ya es o coraje, como dijimos, o también las respuestas estas como decepción, ansiedad, entonces se fijan más en eso, que vienen siendo resultados más bien de
de lo que esté pasando, ya sea físicamente o mentalmente, y no realmente esa emoción primaria, ¿ok? Así que poco a poco, ¿qué queremos? Que aumente las conductas deseadas, reforzándolas. La validación nos ayuda con eso, ¿ok? Ahora tenemos en contra nuestra que también muchas de las personas que viven con este diagnóstico generan unas conductas impulsivas, también lo que llamamos conductas de autodaño, autolesiones corpóreas, que también funcionan como lo que llamamos refuerzos negativos. Un refuerzo negativo es una cosa que elimina algo que no nos gusta, es decir, yo llevo a cabo una conducta y eso va a eliminar algo que me incomoda. Así que si hay un familiar mío haciendo lo que llamamos una cantaleta, ¿verdad? Que me está haciendo un cuento y sigue regañándome y sigue detrás de mí, y yo quiero que se calle y a lo mejor yo vengo y tiro una puerta y la persona se calla, pues eso es un refuerzo negativo, porque se eliminó algo que no me gustaba, que era la cantaleta, cuando yo llevé a cabo una conducta. Así que queremos eliminar este tipo de cosas en el ambiente, adiestrar a las familias a que sepan cuándo intervenir y cuándo no, y más bien trabajar con los refuerzos. No queremos usar el castigo porque los castigos no son los mejores, las mejores intervenciones para generar conducta. Así que aquí tenemos otro ejemplo para que lo vean visualmente de las emociones secundarias. Una persona que tiene tristeza, miedo, culpa, celos. La intervención va a ser un juicio, es que me están haciendo esto, me están haciendo lo otro, por ejemplo celos, pues definitivamente me quieren quitar a una persona querida, o esta persona está haciendo algo para dejarme, y entonces eso va a llevar a coraje. Y entonces lo que los demás ven viene siendo ese coraje. Cuando se trata de familias, tenemos que buscar hemos dado algunos ejemplos, pero tenemos que buscar entonces cómo intervenir o para validar. Lo principal es el juicio, eso es lo más que se mete en el medio con la familia, el adivinar, usar ese nivel 3 de validación que es leyendo la mente, pero realmente lo usan en contra de ellos mismos, porque entonces adivinan que el otro quiere hacer daño, y nos ponemos a veces igual de impulsivos que la persona que vive con el diagnóstico, ¿verdad? Entonces vamos a hacer muchísima testarudez, inflexibilidad, y la familia en ese sentido pues no se ayuda, lo cual pues es comprensible porque esta persona pues las personas que viven con este diagnóstico tienden a fallar mucho interpersonalmente, y entonces las dinámicas pueden ser difíciles, no porque ellos quieran, no es que se levanten por la mañana y ellos decidan que quieren destruirlo todo, o que no le importan las relaciones, es que se hace bien difícil, ¿verdad? Y ellos odian tener que depender de los demás, y a la misma vez pues se les hace difícil actuar por su cuenta sin ellos, y eso pues confunde a los familiares también. Así que la idea es, si tenemos un conflicto, poco a poco. Yo sé que es bien fácil yo sentarme acá y en menos de una hora decirle a ustedes cómo arreglar todo. Estoy muy consciente de que no es así, y de hecho les quiero recordar que lo único que necesitamos es tener unas expectativas reales, ¿okay? Las expectativas realmente, cuando no son reales, o sea, una expectativa irreal es lo mismo que una decepción recién nacida, ¿ok? O sea, si usted tiene expectativas que usted no maneja bien, le garantizo que es una decepción que acaba de nacer y que va a crecer. O sea, usted está predeterminado a estar en una decepción, ¿ok? Así que cuidado con las expectativas. Ahora, nosotros trabajamos las expectativas, y la expectativa es la siguiente. La expectativa es que si usted tiene 10 interacciones con su familiar, usted tiene 10 intentos para manejar a uno de estos pacientes que vive con este diagnóstico, que usted sea capaz de, si de esas 10 usted, digamos, lo hacía bastante bien en 3 de ellas y 7 no, lo único que necesitamos es que usted suba de 3 a 6 o a 7, ya. Y una vez uno sube como a ese 70% de las veces, uno va a ver diferencia. Así que nadie espera que lo hagan 100%, yo no lo hago 100%, pregúntale a mi esposa cuando lo vea, pregúntale a mi hijo cuando lo vea, yo no lo hago 100%, y no es requerido 100%. Es requerido 6, 7 veces de cada 10, ¿ok? Así que trabajarlo poco a poco para que entonces los conflictos sean constructivos y no destructivos, ¿ok? Lo que queremos eliminar es el coraje, eso es lo principal, porque de todas las emociones, la que siempre te pide atacar, y eso no lo podemos controlar porque es un impulso biológico y va a ser siempre corrosivo en las relaciones, aunque usted tenga toda la razón, aunque todo el mundo diga, claro que debe tener coraje, claro que te fallaron, lo que usted vaya a hacer con ese coraje es altamente probable que va a ser corrosivo para esa relación.
Así que eso es lo que queremos trabajar, ¿ok? Queremos mantener un balance entre las interacciones positivas y negativas. Eso es todo. Y empezamos por algún sitio. Miren, a veces creemos que no hay ni por dónde entrar, no hay por dónde hablar. Y en momentos difíciles, particularmente la familia, es tan sencillo como le envié un texto y me contestó. Es tan sencillo como pudimos ver un programa de media hora juntos y no hubo una discusión. A lo mejor no se dijo una palabra, a lo mejor ni se hablaron, pero estuvieron juntos. Y eso es lo que llamamos compartir pasivo. Así que estar más juntos, a veces no tenemos ni que hablar, es más, no tenemos ni que hacer algo juntos. Una persona puede estar viendo televisión, el otro puede estar leyendo un libro, pero te pone un pie encima y usted se lo acaricia o lo toca. Eso es suficiente a veces para ir moviendo la relación y aumentar las interacciones positivas, ¿ok? Así que lo que buscamos es la expresión correcta, ¿ok? Eso es lo que vamos a ir trabajando poco a poco con las familias, porque como hemos hablado, eso aumenta las respuestas validantes, ¿ok? Así que las respuestas invalidantes no necesariamente tiene que ser cruel, no necesariamente tiene que ser abusiva. Miren, muchas veces con muy buenas intenciones podemos ser invalidantes. A veces salimos corriendo a resolverle a nuestros familiares y eso es invalidante también porque lo estamos viendo como que está roto, como que no puede hacer las cosas, así que mucho cuidado con eso. Acá les pongo un ejemplo de lo que llaman moksho en el karate, y eso lo que significa es que antes de una práctica en la que usualmente nos entramos a puños y patadas, y ahí salgo yo y sale mi hijo que practicamos juntos, nosotros necesitamos cogernos 5 minutos para calmar la mente, para dejar el mundo afuera, para poder hacer esa práctica y que no se lastime nadie. Lo traigo de ejemplo porque en las familias es lo mismo, recuerde poner la mente en lo que está haciendo, y recuerde antes de intervenir buscar el momento oportuno. ¿Okay? Si tengo coraje, ese no es el momento. ¿Okay? Si me generó coraje lo que me dijo, ese no es el momento. Si no nos estamos escuchando, nadie está hablando. Así que eso es bien importante, hablar oportuno, usar un tono de voz eficaz, mantener contacto visual natural, es decir, buscar los ojos de la otra persona, dar espacio personal, no hable tanto con las manos, no hay que agarrar a alguien para que te escuche, ese tipo de cosas, ¿ok? Así que poco a poco las interacciones van mejorando y como dije, se va moviendo de 3 de cada 10, se va moviendo un poquito más. Y ahí tienes un diagrama simplemente para que estén conscientes de que en el ejemplo de Andrea es de una sola persona. Sin embargo, cuando estamos hablando de familia, son 2 personas a la vez. Y si se fijan en la parte de la izquierda, sigo ahí abajo, tenemos la historia de las 2 personas. Así que es el papá y es el hijo, es el esposo y la esposa. ¿Okay? Son los 2 hermanitos cuando empiezan digamos, a discutir. Los 2 tienen una historia, entre ellos como familiares, los 2 tienen sus propios pensamientos y emociones. La conducta verbal o pública de los juicios, así que trabajamos con los de ambos, no olvide eso, ¿ok? Que muchas veces nos traen los ejemplos, ¿y qué hago yo cuando mi hijo, mi hija, quien sea que vive con este diagnóstico me hace X cosas? No olvide que también hay que ver cómo anda usted, cuán cansado está, qué cosas ha pasado, cuántas veces ese familiar le ha fallado. Así que lo que sucede realmente, como ven ahí, es una cadena doble, donde las cosas que nos pasan a ambos tienen un impacto en cómo terminamos. ¿Okay? Así que poco a poco, como decimos, si hay que reparar la relación, se repara. Bien importante, como dije, estar enfocado en lo que está pasando en el momento y trabajar mucho en la expresión correcta de las emociones. Para esto hay unas terapias muy buenas, hay grupos para los familiares, hay información para educarse. Así que no simplemente porque yo lo diga no es tan sencillo, le podemos compartir muchísima información, donde usted puede adiestrarse con esto, donde puede aprender esto, porque es bien importante aceptar al otro, ¿okay? Para que mejore, para que cambien esas conductas que nos vuelven locos, que no nos gustan, para reducir el sufrimiento, es bien importante hacer estas cosas, ¿okay? Así que eso va a llevar a acercar más la relación, a contextualizar las cosas, y a que puedan practicar. Eventualmente, créanme que cuando usted hace el esfuerzo, la persona que vive con el trastorno de personalidad limítrofe o borderline
se da cuenta que usted se está esforzando y lo reciben muy bien. Puede que hasta se rían, pero cuando lo ve usted fajado ahí tratando de identificar algo y que a usted le parezca como un psicólogo ahí barato tratando de identificar qué es lo que está pasando con ellos, se sienten bien, se sienten aceptados, apreciados y sobre todo que usted está tratando de entender ese diagnóstico, esa manera de vivir de ellos. ¿Okay? Así que recuerden validar mucho, solamente lo válido, no valide cosas inválidas, ni tiene por qué mover sus, digamos, sus límites, ¿ok? Tenemos una página en Facebook también que tiene información en español que les puede ayudar, así que pueden buscarla. Y ahora si hay algunas preguntas adicionales o cosas, tenemos unos minutitos. Todavía no han hecho. Ah, bueno, pues si alguna persona tiene alguna pregunta, tenemos 5 minutos para atenderla. Recordar que hay información también en el Internet, pero no toda la información que salga en Internet está recomendada. Revise los enlaces que tenemos que le salen en la pantalla porque pues, es información, digamos, valiosa y confiable. ¿Okay? Particularmente el National Education Alliance for Borderline Personality Disorder y la página que les puse acá, la información que sale ahí, pues es de muchísima ayuda. ¿Okay? Si no hay preguntas, simplemente recordarles alguna de estos espacios para información, ¿ok? Ahora, en términos de, pues, usted va a ver que en televisión, usted va a ver que en películas y demás, la descripción que dan del diagnóstico no necesariamente es la más favorable en términos de las expectativas, porque presentan muchísimas veces a una persona en total descontrol, a una persona a veces hasta fría y que no le importa. Así que los familiares oriéntense bastante, consulten a tiempo y busquen ayuda también ustedes porque se sabe que el familiar se quema, hay una quemazón, hay un cansancio y que esa quemazón se sabe que está completamente relacionada a la falta de información. Así que entre más sepan el familiar, menos quemazón hay, más paciencia tiene para manejar a su familiar que vive con el diagnóstico. Lo otro es que el resto de la familia también se debe orientar. Cuando es en términos de algunas condiciones físicas, recuerden, no tenemos problema para orientarnos y ayudarnos todos si tenemos un familiar diabético o algo así. ¿Okay? La pregunta es, ¿cómo trabaja el terapeuta con su propia validación de los procesos que se dan con el cliente? Muy interesante. ¿Cómo nosotros hacemos para validar a estas personas? Pues mire, exactamente de la misma manera que lo hemos presentado acá, nosotros lo trabajamos idéntico, ¿verdad? Como le enseñamos a los familiares, no hay un secreto. Son los mismos niveles de validación, es el ser genuinos, los miramos a los ojos, les hacemos preguntas, no los tratamos con fragilidad, o sea, no pensamos que se va a romper, no pensamos que va a explotar, no pensamos... Y eso no funciona muy bien, la mayoría de ellos reacciona muy bien a eso. Nosotros no tenemos problemas, digamos, con manejar el diagnóstico, hablar de eso con ellos. Y cuando hay esa apertura a entender lo que ellos viven, ellos se van, digamos, del lado de nosotros, no se hace tan difícil. Ahora, pasamos el mismo trabajo que los familiares en términos de validar, porque a nosotros también nos atacan. Yo quisiera que ustedes vieran cómo ellos pueden pelear con nosotros y hacernos y molestarse por cosas que dijimos, hasta malinterpretar cosas que decimos. Y bueno, los entendemos. La gente que tiene catarro estornuda. Las personas que tienen o viven, ¿verdad?, con este diagnóstico tienen estas dificultades interpersonales. Así que es así, es verlo como digamos, una expresión de cualquier otra condición. ¿Alguna otra? Algo adicional. Pues si no hay más preguntas, lo que me queda es agradecerle a todas las personas que han estado acá, la oportunidad de la clínica de McLean, Harvard, y a todos los que están con nosotros aquí. Y recuerde que la grabación la van a guardar y permanece archivada y podemos compartirla, particularmente con las personas de habla hispana en Latinoamérica, que hace falta mucho de estos recursos, ¿ok? Así que ha sido un placer para mí.
Y ahí está la información, contacto de nosotros, que necesiten cualquier ayuda o cualquier información, con muchísimo gusto los ayudamos.